Muy buenos días. Vamos a dar inicio al Simposio Virtual Interdisciplinario de Espondilodicitis. Iniciaremos con la gestión clínica de protocolos interdisciplinarios, un manejo consensuado, luego en el diagnóstico por medio de laboratorio PCR, bacteriología y estudios de imágenes, el estado del arte por el doctor Lillanes Montilla, especialista en medicina interna del complejo hospitalario. Posteriormente, el rol de radiología y de radiología intervencionista, tanto en el diagnóstico como en la toma de muestra y drenaje, representado por el doctor Ricardo Pinzón, de radiología del complejo hospitalario. El manejo antimicrobiano y antifímico por el doctor Elan Chérico, del Servicio de Enfermedades Infecciosas del complejo hospitalario. Y luego, ¿cuándo intervenir? El rol de neurocirugía por el doctor Daniel Bastista, neurocirujano del complejo hospitalario. Este sería un protocolo de manejo de discitis, absceso vertebral, manejo del psoas, absceso del psoas, en una forma interdisciplinaria. Y aquí participan en el manejo de estos pacientes medicina interna, geriatría, neurología, neurocirugía, radiología, radiología intervencionista, bacteriología, la clínica del dolor, infectología, farmacia, el programa de TAES, el trabajo social, medicina física y rehabilitación, cuidados de enfermería y salud y seguridad ocupacional. La pandemia del COVID nos debe llevar hacia una nueva forma de pensar y de actuar clínicamente. La seguridad del paciente es parte de nuestra confianza y prestigio al cumplir nuestros acuerdos de colaboración. Es un trabajo en equipo y debemos continuar haciendo las cosas en una forma diferente, no de la misma manera como plantea Albert. ¿Cómo aplicar el protocolo de soporte clínico? A través del consenso previo y del razonamiento clínico. Ese en esencia es el dilema. Vamos a discutir un caso muy leve, muy superficial, de un caso clínico que tendremos que aplicarle la medicina basada en la evidencia en la cabecera del paciente. Y es un trabajo interdisciplinario con un paciente complicado. Caso clínico y aplicación de protocolo de soporte clínico. Una paciente de 65 años, un paciente diabético hipertenso. Hace 4 meses fue tratado por infección de vías urinarias. Acude al médico general por dolor torácico posterior de 1 mes de evolución y fiebre esporádica. Se le recetó diclofenaco 25 miligramos 3 veces al día por dolor y ha perdido 15 libras de peso. Participó en la Selección Nacional de Baloncesto hace muchos años y ha sido profesor de educación física. Se controla la diabetes con metformina y glibenclamida y toma irbesartán por la presión arterial. El médico general lo refiere por el dolor de la columna hacia el ortopeda, supuestamente por posible artrosis de la columna. Al examen físico, el paciente se encuentra en regular estado general, con dolor a la percusión de las vértebras torácicas bajas. Su presión arterial es de 115/70, de un pulso de 110, una frecuencia respiratoria de 30 y una temperatura levemente aumentada de 37.8 grados Celsius. La radiografía tórax y la columna sin lesiones aparentes, una mala toma y había una duda en T11. Al examen es la glucemia de 550, el nitrógeno urea de 50, eso se recuperó posteriormente con la hidratación y tenía una creatinina luego normal. La hemoglobina en 14.5 y los gases arteriales mostraban un pH de 7.25, un bicarbonato de 20, un CO2 en 25 y una saturación en 95%. Y en la orina tenía cuerpos cetónicos. El examen de la sangre, lo relevante era una velocidad de eritrosedimentación de 100 milímetros por hora. Lo refiere al cuarto de urgencias, al servicio de urgencias. Identificando algunos problemas de este paciente. El paciente tiene diabetes,
hipertensión, una polifarmacia, porque está tomando diclofenaco, irbesartán, metformina y glibenclamida. Tiene un dolor torácico posterior ante 10, deshidratación, hiperglucemia, pérdida de peso, fiebre, taquicardia y taquipnea y acidosis metabólica. ¿Qué haría usted? ¿Qué decisiones clínicas tomaría? ¿Qué protocolos de soporte clínicos usaría? ¿Cómo aplico el razonamiento clínico y el diagnóstico y manejo en este paciente? ¿Es acaso una artrosis? ¿Es acaso un mieloma múltiple? ¿O es acaso una espondilodicitis? El protocolo de soporte clínico no se sustituye al juicio clínico, el razonamiento, ni a las circunstancias y preferencias y valores que rodean al paciente. Protocolos relacionados con este caso clínico, el protocolo de cetoacidosis diabética. El paciente tenía una cetoacidosis diabética, el paciente viene con un manejo de la hipertensión arterial, protocolo de conciliación de los medicamentos por la polifarmacia, muy importante, protocolo de control de la glucemia en el paciente cuando ya está hospitalizado, diabético o no diabético, el protocolo del dolor torácico posterior con una velocidad de más de 100, el protocolo de espondilodicitis o el protocolo de mieloma múltiple. ¿Qué es el razonamiento clínico? El razonamiento clínico es el término usado para describir el proceso de inferencia que los clínicos expertos llevan a cabo para resolver un problema médico. En la medicina actual se acepta que el razonamiento clínico es un componente central de la competencia del médico y algunos lo definen como el proceso por el cual los médicos encauzan su pensamiento hacia un diagnóstico probable. Se le considera una combinación entre el razonamiento hipotético deductivo, el reconocimiento de patrones clínicos y la intuición. El razonamiento, según Blaise Pascal, es el método lento y tortuoso por el cual aquellos que no saben la verdad la descubren. En este simposio iremos hacia un trabajo en equipo. La comunicación es fundamental. Cómo mejoramos las relaciones entre los servicios, los especialistas y los equipos de trabajo. Y una de las formas de hacerlo, un grano de arena, es haciendo protocolos interdisciplinarios que logren un consenso previo y que posteriormente respetemos. ¿Quiénes participan en el cuidado de este paciente o de los pacientes? Pacientes, los familiares, el sistema prehospitalario de urgencia, si viene hacia el cuarto de urgencia, los servicios de urgencia, el equipo de planta que está en el servicio de urgencia, el triage, el médico general, el urgenciólogo, el emergenciólogo, la enfermera, el técnico de enfermería, internos, residentes, técnicos de laboratorio y rayos X que están en los servicios de urgencia. Y también especialistas como el ortopeda, el neurocirujano en este caso, el internista, el geriatra, el radiólogo, el cardiólogo, endocrinólogo, residentes de diversas especialidades, laboratorios, técnicos y radiólogos. Es un trabajo inmenso, es un trabajo en equipo. Por eso es importante estandarizar los cuidados de salud para cometer menos errores y tener una vía por donde manejar el paciente en forma consensuada. Y el escenario es en diferentes escenarios, tanto del nivel ambulatorio en policlínicas, como llegó este paciente a la policlínica, a los servicios de urgencia, a las unidades semi-intensivo e intensivo, a la sala y al salón de operaciones. Escenarios. Esto es lo mismo, pero aquí estamos describiendo el método de Design Thinking, que se encarga de romper problemas entre los departamentos de grandes empresas. Bueno, un hospital es una empresa grande, haciendo que trabajen juntos y dándoles una serie de herramientas y métodos para que trabajen en una dirección similar, como son las guías clínicas y los protocolos de soporte clínicos. Y la filosofía del método Lean Startup la idea es construir un producto de manera más rápida y sencilla posible y presentar a los consumidores, en este caso al equipo interdisciplinario de salud, para luego ir realizando pequeños cambios de manera progresiva y actualizando. En este caso se aplica completamente el protocolo de manejo de la espondilodicitis, donde participaremos con medicina interna,
Y pongo geriatría porque medicina interna y geriatría son los que manejan estos pacientes en las salas. Neurología, que a veces se consulta, radiología intervencionista, radiología de imágenes, radiología, el neurocirujano, perdón, radiólogo intervencionista para el diagnóstico y para la toma de la muestra, la clínica del dolor, infectología y otros servicios. Siempre es un manejo interdisciplinario. Por eso es que la comunicación es esencial y el protocolo es una vía para lograr una mejor comunicación. Este protocolo de manejo interdisciplinario de espondilodicitis, entonces vemos que es interdisciplinario. Y aquí es importante aplicar la evidencia científica, la medicina basada en la evidencia, la experiencia del que maneja este paciente y los valores y preferencias del paciente para tomar las mejores decisiones. Y aquí está el consenso en que debemos llegar a un acuerdo que debemos respetar posteriormente para el manejo del paciente y la seguridad. Muchas gracias. Los protocolos no sustituyen al juicio clínico ni a las preferencias y circunstancias del paciente. Contribuyen a su seguridad, así como a la confiabilidad y confianza del equipo de salud. Muchas gracias por su atención y continuaremos entonces con las siguientes charlas. Continuando con el simposio de manejo de la osteomielitis y absceso paravertebral, en esta oportunidad vamos a hablar del estado del arte de esta patología, desde la evaluación clínica al diagnóstico. Mi persona es el doctor Lillanis Montilla. Discutiremos en esta oportunidad aspectos clínicos y epidemiológicos de relevancia, el diagnóstico diferencial, los elementos clínicos para el diagnóstico de la discitis o osteomielitis vertebral, el abordaje diagnóstico, la discusión del estudio diagnóstico, principalmente en relación a cultivos y estudios microbiológicos, y por último daremos nuestras conclusiones como los puntos a recordar. Nosotros tenemos que iniciar esta presentación definiendo la osteomielitis vertebral o la discitis o la espondilodiscitis, como es el otro término que se le conoce. Y es que hay que reconocer que la osteomielitis vertebral es una infección bacteriana o micótica de los cuerpos vertebrales, la cual puede extenderse al espacio del disco vertebral, que es una de las complicaciones más temidas. Puede llegar a formarse un absceso epidural y aún más teniendo una diseminación retroperitoneal hacia el músculo psoas, formándose también un absceso de psoas. Esto se puede dar un 15 a 20% de los casos. La principal etiología desde el punto de vista bacteriano es el Staphylococcus aureus, que es el germen más común que causa la osteomielitis vertebral. Otros gérmenes implicados son los bacilos gram negativos, sobre todo en aquellas infecciones que son ascendentes provenientes de las vías urinarias, sobre todo cuando hay información de abscesos renales, los estafilococcus coagulasa negativos, los estreptococos, también el propionatero acnes, hongos, por supuesto, y en nuestro país, donde la tuberculosis es una enfermedad endémica, no podemos descartar que un paciente que ingrese con un probable diagnóstico de osteomielitis vertebral, el diagnóstico diferencial en este caso de la etiología del punto de vista bacteriana, además de la Staphylococcus aureus, debemos pensar en la tuberculosis. Las principales vías de diseminación son las hematógenas en un 50%, por uniculación directa, por ejemplo, al momento de hacer una intervención quirúrgica en un 15 a 40%, o por contigüidad, como ya lo señalamos, hasta un 3% de los pacientes. Este estudio, que se publicó en el 2015, es una revisión basada en evidencia en cuanto a los hallazgos de la osteomielitis vertebral y los abscesos epidurales. Se ha demostrado una incidencia para este estudio del 2015 de 2.4 por 100.000 individuos, con una preferencia de aproximadamente un 60% en hombres, y lo que sí se ha observado es que este diagnóstico incrementa con la edad y también incrementa con la presencia de comorbilidades. De allí que existen algunos factores de riesgo que predisponen a los pacientes a desarrollar esta enfermedad. Por ejemplo, aquellos pacientes que tienen algún grado de inmunosupresión, ya sea porque tomen fármacos inmunosupresores como esteroides, terapias para enfermedades reumatológicas o para cáncer, los pacientes diabéticos mal controlados, obviamente aquellos pacientes con el uso de drogas ilícitas, sobre todo las que son IV,
Pacientes con enfermedad renal y enfermedad renal crónica en hemodiálisis se ha observado una incidencia importante en estos pacientes. Los individuos con cáncer, pacientes ya con enfermedades crónicas como enfermedad hepática, enfermedad coronaria, pacientes con endocarditis, muy importante este factor de riesgo, sobre todo la endocarditis asociada al Staphylococcus aureus, y como ya señalamos, aquellos pacientes que después de una instrumentación quirúrgica desarrollan esta enfermedad como una complicación de la misma. En cuanto a la evaluación clínica, es importante señalar que los principales síntomas que aqueja el paciente, es decir, los más prevalentes son el dolor de espalda y el dolor a nivel cervical, sobre todo al nivel lumbar, el dolor de espalda baja. Los signos importantes que encontramos es la fiebre y déficit neurológico en 1/3 de los pacientes. Otros signos y síntomas que pudieran presentarse en estos pacientes, sobre todo cuando se asocian a otras patologías o a comorbilidades propias de los individuos, son la pérdida de peso, la diaforesis nocturna, el malestar general, y es importante pensar que si el individuo se presenta con un dolor intenso, agudo, lancinante, lo que se conoce como SHARP, esto sugiere un absceso epidural. En esta revisión sistémica del año 2009, en la cual se analizaron 14 estudios observacionales con 1.008 pacientes con osteomielitis vertebral, además de la parte clínica se utilizaron estudios de imagen y patología de cultivo, se observó una relación interesante en cuanto a la presentación de signos y síntomas. 86% de los pacientes presentaban dolor de espalda a la presentación, es decir, al acudir a ser evaluados. 58% de este dolor de espalda era lumbar, es decir, espalda baja. 30% se localizaba a nivel torácico y 11% cervical. En cuanto a la fiebre, se observó que un 60% de los pacientes presentaban una temperatura mayor de 37 grados centígrados. Y el déficit neurológico se vio en 1/3 de los pacientes, un 34%, y básicamente se observaba datos de radiculopatía, debilidad y parálisis, disestesias, retención urinaria, pérdida de sensibilidad. De ahí entonces, como ya señalamos, que los datos clínicos más importantes son el dolor de espalda y la fiebre. Y hasta en un tercio de los pacientes, el déficit neurológico, que es muy importante a la hora de tomar una conducta quirúrgica, que eso se hablará más adelante en el simposio. El diagnóstico diferencial de esta patología es bastante amplio, pero nosotros pudiéramos agruparlos en dos grandes grupos. Pudiéramos agrupar este diagnóstico diferencial, obviamente una vez teniendo la historia clínica, el examen físico, los antecedentes del paciente y los factores de riesgo, más los hallazgos que ya nosotros contamos, en dos grandes grupos. En aquellos pacientes que se presentan con dolor de espalda y fiebre, y aquellos pacientes que se presentan con dolor de espalda y sin fiebre. Los pacientes que están con dolor de espalda y fiebre, el diagnóstico diferencial incluye patologías propias del área retroperitoneal. Por ejemplo, un paciente con una pielonefritis aguda, un paciente con un absceso renal, pacientes que presentan pancreatitis aguda por el tipo de dolor que es irradiado en cinturón hacia la espalda, pacientes con neoplasias retroperitoneales, linfomas, sarcomas, y con patologías un poco más benignas, como son los síndromes virales, síndromes gripales, que obviamente se acompañan, además de la fiebre, malestar general, de mialgia y de dolores óseos musculares. De allí que si ya yo tengo un paciente con dolor de espalda y sin fiebre, entonces aquí ya básicamente me estoy enfocando más hacia patologías osteodegenerativas, es decir, patologías propias de la columna lumbar y sus estructuras asociadas. Puedo tener un paciente con una espondiloartritis o un paciente con una fractura osteoporótica, sobre todo mujeres, pacientes con enfermedad degenerativa discal, pacientes con estenosis lumbar o pacientes con hernia discal, por ejemplo. Entonces, los puntos claves aquí es determinar si ese paciente ha presentado fiebre o no, y en base a eso, hacer el diagnóstico diferencial. De igual forma, es importante recordar los síntomas asociados, sobre todo la pérdida de peso, sobre todo la diaforesis nocturna, y si el paciente presenta algún otro tipo de signo o síntoma, por ejemplo, astenia dinámica, que me habla de síndrome anémico, pensando en neoplasias. En cuanto a la estrategia diagnóstica, vamos a utilizar las pautas dadas por la Asociación Americana de Enfermedades Infecciosas,
las cuales fueron publicados en una guía en el año 2015, que es la guía que todavía está vigente, y es una guía de práctica clínica para el diagnóstico y el tratamiento de osteomielitis vertebral nativa, es decir, osteomielitis vertebral primaria en adultos. Pero, como ya señalamos, el diagnóstico diferencial es muy amplio y también requiere un alto índice de sospecha, ya que no es una patología tan común. Sobre todo en atención primaria, no es una patología del día a día que se sospecha tan rápidamente, probablemente en niveles de segundo nivel de atención tampoco, y en un nivel de tercer o cuarto nivel de atención, debido a que muchas veces son patologías que son referidas a nuestra entidad, probablemente debido a la exposición que ya hemos tenido previamente, tengamos una sospecha un poco más amplia que una persona que se enfrenta por primera vez a este tipo de casos o que ha escuchado alguna vez sobre esta enfermedad. Entonces es importante que nosotros consideremos que estamos ante la presencia de un paciente con osteomielitis vertebral si ese paciente se presenta con dolor de espalda o cervical de inicio nuevo, o que este dolor empeora y presenta fiebre, o aquel paciente que tiene dolor de espalda o cervical de inicio nuevo, o que empeora este dolor y que además por alguna razón cuente con un aumento de la velocidad de eritrosedimentación o la proteína C reactiva, aquel paciente que se presenta con dolor de espalda o cervical de inicio nuevo o un dolor que ha empeorado en el escenario de que presente una bacteremia o una endocarditis infecciosa, dolor de espalda o cervical de inicio reciente después de un episodio reciente de una bacteremia por Staph aureus, aquel paciente que ha estado hospitalizado por una bacteremia por Staph aureus, sobre todo aquellos pacientes renales crónicos, pacientes que utilizan algún dispositivo intravascular y que 1 o 2 semanas después presentan dolor lumbar o dolor cervical o dolor torácico de tipo osteomuscular, hay que sospechar que pudiera haber dado una complicación de esta bacteremia como una osteomielitis vertebral. Y si el paciente presenta fiebre y síntomas neurológicos nuevos con o sin dolor de espalda, es un paciente que es un diagnóstico diferencial a considerar. La estrategia diagnóstica para esta patología involucra, como todo en medicina, hacer una buena historia clínica y un examen físico orientado, determinando la intensidad del dolor, la localización del mismo, si hay o no fiebre y el patrón de esta fiebre. También es importante ver qué factores de riesgo tiene el paciente para desarrollar esta enfermedad, lo que ya señalamos, qué antecedentes el paciente tiene, si el paciente esto lo está desarrollando en un estatus postquirúrgico o ha tenido una instrumentación quirúrgica previa. También es importante aquí la evaluación del examen neurológico de manera completa, de tal forma que podamos determinar si este paciente presenta o no focalidad. De ahí que porque este es un punto importante a considerar al momento de realizar el manejo. Es importante, además de hacer historia clínica y el examen físico, la obtención de estudios de laboratorio, sobre todo de hemocultivos, como veremos más adelante, la obtención de la velocidad de eritrosedimentación y el PCR. Obviamente este paciente requiere de un estudio de imagen para poder documentar de una manera objetiva esta patología, esta lesión a nivel vertebral, y el estudio de imagen de preferencia y la resonancia magnética. Si yo tengo un escenario, tengo el paciente con un factor de riesgo para desarrollar una osteomielitis por hongos, entonces yo también debo, además de los cultivos por bacteria, ordenar cultivos por hongos en áreas endémicas de Bruselas. Me dice la guía esta de Lixa, que también debo obtener cultivos o pruebas federológicas para ella, en aquellos pacientes en los cuales yo no puedo realizar la resonancia magnética, ya que el paciente tenga algún dispositivo metálico, algún desfibrilador, algún marcapaso, o algún dispositivo, o alguna contraindicación, claustrofobia, por ejemplo, para la realización de una resonancia magnética, yo puedo usar el uso combinado del centello con tecnesio, el uso de tomografía computada o el PET en estos pacientes. En áreas endémicas, yo pudiera realizar, para tuberculosis, yo pudiera realizar la PPD o el interferón gamma para tratar de dilucidar si estamos ante una tuberculosis latente, que son lo que miden estas pruebas. Realmente la PPD y el interferón gamma o el IGRA, lo que mide es la tuberculosis latente, y
pudiera utilizar en un paciente con un escenario clínico área endémica, pudiera utilizar esta prueba. Sin embargo, como veremos adelante, tiene sus limitancias diagnósticas. Y por último, esta es una patología que requiere un manejo multidisciplinario, un manejo que requiere solicitar evaluación conjunta del caso con el especialista de enfermedades infecciosas, con el cirujano de columna y también con el radiólogo intervencionista, a fin de poder obtener una muestra, un espécimen para yo poder realizar las pruebas microbiológicas necesarias, sobre todo en el escenario en que no tengamos un cultivo positivo. En cuanto a los hemocultivos, yo debo obtener 2 sets o 2 juegos de botellas de cultivos, tanto para aerobios como para anaerobios, y esto me permite a mí identificar el patógeno en un 30 a 78% de los casos. En cuanto a la velocidad de eritrosedimentación y le pongo una PCR reactiva, si estos están elevados, tienen una alta sensibilidad junto con el cuadro clínico para esta patología, ya que está presente en un 98 a 100% de los pacientes. El PCR tiene una estrecha relación con la respuesta clínica a la terapia. Quiere decir que una vez yo diagnostico la enfermedad, inicio terapia antibiótica o doy manejo también quirúrgico para la limpieza y hibridamiento, según sea el escenario y según sea la indicación, la PCR va descendiendo. Es decir, que me sirve a mí también para valorar la respuesta al tratamiento. En cuanto al hemograma, pudiera existir leucocitosis y neutrofilia, sin embargo, solamente se reporta en un 39 a 64% de los pacientes y no se asocia a una alta sensibilidad o a un alto rendimiento o utilidad para el diagnóstico. Los estudios de imágenes vamos a comentar solamente algunos puntos, ya que esto va a ser abordado en la charla del rol del radiólogo intervencionista en el manejo de esta patología. Y hay que saber que la resonancia magnética es el estudio de elección, con un rendimiento diagnóstico muy bueno. Tiene una sensibilidad del 97% y una especificidad del 93% para osteomielitis vertebral. El centelleo óseo con tecnecio 99, su rendimiento diagnóstico es moderado, un 67%. Yo también pudiera hacer una espectrometría con galio 67, que tiene una sensibilidad del 92%. Sin embargo, tiene una menor sensibilidad que la resonancia magnética para detectar absceso epidural. En cuanto a la tomografía computada, tiene un rendimiento diagnóstico menor y se usa más como una herramienta como guía para el drenaje percutáneo de estas patologías, cuando se forma un absceso epidural, por ejemplo. Y en cuanto a la tomografía por emisión de positrones, tiene una muy alta sensibilidad, pero para osteomielitis crónica. Y si este estudio, al salir negativo, obviamente excluye este diagnóstico. Voy a hacer un hincapié solamente o unas cuantas palabras en relación a la osteomielitis causada por Mycobacterium tuberculosis. Posteriormente este tema, el colega de enfermedades infecciosas ahondará un poco más en relación al tratamiento, pero es importante señalar que en nuestro país la tuberculosis es endémica. De allí que, además de pensar en Staph aureus como una etiología diagnóstica, como una etiología de este cuadro, no podemos descartar en ningún momento la tuberculosis. Es importante señalar que la PPD y el IGRA son estudios que se pudieran utilizar en áreas de alta prevalencia. Sin embargo, tienen una alta tasa de falsos positivos y de falsos negativos. Hay que recordar que el IGRA me ayuda a mí a valorar a los pacientes con tuberculosis latente, y también el PPD disminuye su rendimiento diagnóstico, sobre todo en aquellos pacientes que han recibido la BCG durante el nacimiento. De allí que si la sospecha clínica es muy alta, lo que se prefiere es obtener una muestra, ya sea aspiración por aguja para análisis microbiológico, o en el caso de que el paciente requiera ir a intervención quirúrgica, tomar una muestra ya sea del hueso o del material celular del detritus para proceder al cultivo y al análisis microbiológico. Más adelante veremos que también pudiéramos usar pruebas de biología molecular para llegar a un diagnóstico más certero, y sobre todo en aquellos pacientes que han tenido exposición a tuberculosis y han recibido tratamiento, por ejemplo, para tuberculosis pulmonar, valorar si hay resistencia o no a los fármacos.
Este estudio que fue publicado en el 2021 fue una revisión sistémica del Cochrane, donde valoran esta metodología del Expert-MTB-RIF para valorar la presencia de tuberculosis extrapulmonar y ver la resistencia a la rifampicina en adultos. En nuestro hospital nosotros ya hemos tenido experiencia con estas pruebas, el Expert-MTB para Mycobacterium tuberculosis, que es lo que significa MTB, y ya se ha utilizado anteriormente en nuestro hospital complejo, ha tenido experiencia con estas pruebas, y hay que recordar que es un test de amplificación de ácidos nucleicos, es una prueba de biología molecular, y en este estudio de Cochrane lo que se trata de señalar es que es una revisión sistémica de 19 estudios de cohortes de diagnóstico que evalúan el Expert-MTB y el Expert-MTB Ultra para el diagnóstico de tuberculosis extrapulmonar en adultos con sospecha de enfermedad y resistencia a la rifampicina en adultos ya con una enfermedad detectada. Es importante señalar que el control de esta muestra era el cultivo microbiológico de tuberculosis, de aislar el germen y comprobar que realmente tenía tuberculosis a través de cultivo y comparar entonces el rendimiento diagnóstico de esta prueba con el otro estudio que fue el cultivo microbiológico por Mycobacterium tuberculosis de la muestra obtenida. Entonces, esto demostró que el rendimiento diagnóstico combinado del Expert-MTB en muestra de aspirado óseo o articular para el diagnóstico de tuberculosis ósea articular en el análisis de 66 estudios con 471 pacientes demostró una sensibilidad de 97.9% y una especificidad de 94.4% para Mycobacterium tuberculosis, es decir, que esta prueba tiene un rendimiento diagnóstico muy bueno. Al final debemos recordar entonces que esta patología, la osteomielitis vertebral, la disitis o la espondilodisitis, es un diagnóstico que necesita una alta sospecha clínica. Es importante que reconozcamos los factores de riesgo para el desarrollo de esta entidad al fin que podamos detectar de manera oportuna los pacientes que pudieran presentarla, es decir, tener en nuestro diagnóstico diferencial de un paciente con dolor lumbar y fiebre esta patología, o paciente con dolor lumbar y algún déficit neurológico también esta patología. Es importante que el abordaje diagnóstico requiere del apoyo de estudios microbiológicos, cultivos o estudios de imagen y resonancia. Y por último, la obtención de espécimen para el cultivo o una prueba de NAT. Es una patología que demanda un manejo multidisciplinario, es una patología que en nuestro hospital se ha tornado de un manejo complejo. De allí que además del clínico es importante el concurso del especialista en enfermedades infecciosas, del radiólogo intervencionista y también del cirujano de columna o neurocirujano, a fin de que este paciente pueda obtener una respuesta completa para la resolución de esta patología. Muchas gracias por su atención y espero que haya sido de provecho esta plática. Gracias. Muy buenos días a todos. Un placer participar de esta discusión multidisciplinaria, un tópico muy importante, en este caso las espondilodisitis, disitis y cuadros relacionados. Mi nombre es Elam Chérigo, soy infectólogo del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid y se me ha encargado disertar con respecto al uso de antimicrobianos para esta entidad y cuadros relacionados. Hablaremos también un poco con respecto a el manejo de la tuberculosis cuando afecta pues estructuras óseas vertebrales. ¿Ok? Entonces esta es la agenda que tenemos para el día de hoy, haciendo énfasis en que vamos a tocar un poquito, una diapositiva con respecto a microbiología para luego entrar en el debate con respecto a si se debe o no hacer un tratamiento empírico de esta entidad, tópico que me parece bastante importante abordar y luego pues entrar en el grueso de la materia, pues que es más que todo los antimicrobianos que se utilizan para estas entidades. Como veremos, realmente para nada son conceptos novedosos, son tópicos y fármacos que nosotros utilizamos en el día a día, pero sí es bastante importante pues ponerle orden a esta entidad que al fin y al cabo se beneficia,
que nosotros como tratantes tengamos muy claro cuáles son los pasos que realmente van a favorecer al paciente con un beneficio ulterior dentro de la morbilidad que si no se presta atención correctamente a estos pasos, pues puede ser bastante incapacitante para el día a día del paciente, ¿no? Entonces, con respecto a, a las consideraciones microbiológicas, nosotros tenemos que entender que cuando nosotros entramos a discutir este tópico en lo vasto de la literatura médica, pues realmente nos encasillamos en el concepto de osteomielitis. O sea, las disitis y espondilodisitis no dejan de ser procesos osteomilíticos, pero en este caso en los cuerpos vertebrales y los discos correspondientes, ¿verdad? Va a haber algunas diferencias con respecto a los predisponentes. Muchas veces cuando hablamos de huesos largos periféricos, estamos hablando de contextos traumáticos o subyacentes a úlceras que no sanan. Cuando hablamos de las osteomielitis vertebrales, pues responden a uno de los tres mecanismos más probables, ¿no? Ya sea siembra hematógena, aquella relacionada a los procesos quirúrgicos invasivos, implantación de prótesis o materiales similares. Y finalmente, pues la infección de sitios yuxtapuestos, ¿no? Que hay una infección en un sitio particular que está muy en nexo, pues estructuralmente con el área ósea vertebral y pues entonces surge la infección. Hay que saber que estos cuadros suelen ser monomicrobianos y esto es muy importante porque nosotros tenemos que tener bien claro que la enorme mayoría de las veces no se va a beneficiar a nuestro paciente de 2, 3, 4 drogas para nada. Muchas veces va a ser requerido una sola, sin embargo esta una sola pues con un perfil apropiado farmacocinética y farmacodinámicamente para penetrar el sitio apropiado y cubriendo el germen implicado, ¿no? Y esto es la importancia que se le da al concepto del programa de control de antimicrobianos que en a mayor o menor medida puede estar disponible en su centro laboral. Y pues saber que el estafilococo dorado, por múltiples motivos de sus capacidades de invasión, de penetrancia, ruptura y degradación de matriz celular, es capaz de invadir el hueso, que en líneas generales es una estructura bastante resistente a los procesos infecciosos, ¿no? No solamente el estafilococo dorado, sino también otros gérmenes pueden tener un rol importante, pero más que todo van a tener la capacidad de invadir en contextos particulares, ¿no? Y de ahí que tenemos que prestar atención a estas pistas o nexos patogénicos, ¿no? Por ejemplo, la génesis de un bacilo gram negativo siempre nos tiene que alertar a que probablemente debe haber un origen relacionado, ¿no? Manipulación del tracto urinario, siembra ascendente, pues, de un bacilo gram negativo en el tracto urinario, o por ejemplo, una ruptura de víscera hueca que hizo una catástrofe intraabdominal y que eventualmente esto progresó a la afección de una estructura ósea vertebral, ¿verdad? Pseudomonas aeruginosa, gram positivos, coagulasa negativo y cándida no suelen ser gérmenes usuales en las osteomielitis vertebrales. Sin embargo, hay que saber que la medicina, a medida que la modernidad avanza de manera favorable, también lleva consigo algunos potenciales riesgos, ¿no? Y me refiero a que hoy por hoy, en comparación a la medicina de los 80, los 70, se es mucho más invasivo en colocación de dispositivos protésicos, de la manipulación con dispositivos endovasculares, por ejemplo, todo lo cual es a favor del paciente en su tratamiento general de sus enfermedades. Sin embargo, lleva al riesgo de coinfecciones, ¿no? Y en este campo, pues los coagulasa negativos suelen tener alta afección para los dispositivos no vascularizados, ¿no? Del mismo modo, usuarios de drogas endovenosas, y cuando hablamos de sepsis, pues los relacionamos con los procesos bacteriémicos o fungémicos que pueden ocurrir y obviamente en este contexto, pues llegar a cualquier parte del organismo. Cuando hablamos de especies estreptocóxicas, pensar siempre en los procesos endocardíticos, siendo los Streptococcus viridans, gérmenes bastante relacionados a los procesos nativos endocardíticos y siempre otras especies estreptocóxicas como son los antes llamados familia bovis y los enterococos, incluyendo también el estreptococo beta-hemolítico del grupo A como epiogénico, que pueden ser causa pues de bacteremias de sitios a distancia y causar entonces afección ósea. Esto bastante relacionado también en pacientes con su inmunidad debilitada, como es el caso de los pacientes diabéticos. Y bueno, la tuberculosis, siempre recordar que cuando nosotros entramos a la literatura, al mundo, a leer con respecto a este germen, siempre nos hacen el señalamiento, ¿no? Tener mucho cuidado con personas que hayan viajado a áreas expuestas, etcétera, pero recordar que nosotros vivimos en Panamá
y que nosotros somos altamente endémicos para este germen, o sea que es una sospecha que siempre tenemos que tener claro en cuadros pulmonares y entonces en este contexto en los cuadros extrapulmonares que puede afectar esta entidad, siendo la que nos repercute el día de hoy la afección ósea vertebral, conocida entonces como el mal de Pott. Entonces, yo pienso que es lo más importante que nosotros tenemos que llevarnos siempre de esta presentación y es que el tratamiento es dual, ¿ok? No es que hay una parte quirúrgica y también se puede hacer médico, no, es que va conjunto, ¿ok? El drenaje, ya sea por intervención percutánea o quirúrgica, es parte, no solamente para tomar muestras microbiológicas diagnósticas, sino también como fundamento terapéutico. Recordemos que eventualmente nosotros vamos a hacer una oferta antimicrobiana, pero que ese antimicrobiano necesita un lecho con un pH apropiado, un lecho en el cual la carga microbiana sea la suficiente como para que no haya el efecto inóculo, ¿verdad? Que básicamente es la pérdida de la efectividad a medida que la carga bacteriana es más alta, entre otros tantos, ¿no? O sea que realmente el drenaje o la intervención, el debridamiento correcto que puede hacer el cirujano de ese lecho es tan importante como el antibiótico que nosotros vamos a ofrecer, ¿ok? O sea que realmente no es una intervención intercambiable, no es que nosotros podemos dar antibióticos para soslayar un proceso de drenaje, no, el drenaje tiene que ir acompañado del antimicrobiano. De hecho, el antimicrobiano ha de diferirse siempre que sea posible hasta obtener una muestra microbiológica apropiada y orientar el tratamiento. Por supuesto que hay algunas excepciones que vamos a mencionar en la próxima diapositiva, que básicamente se resumen como esta: el compromiso neurológico franco y el proceso séptico, que obviamente implica el uso de antimicrobianos de manera temprana, ¿no? Y hay que saber que si bien es cierto esto es de esta manera y que nosotros estamos instando a que se difieran los antibióticos hasta que sea esto pues viable, el curso de la enfermedad puede cambiar rápidamente, ¿ok? Entonces, no debe existir esta atmósfera bueno, pero es que tengo que hacer algo porque si no le va a pasar algo al paciente. No, o sea, porque puede pasar o no puede pasar indistinto a que usted haga las cosas correctamente. De hecho, a futuro, el correcto devenir y el correcto pronóstico de su paciente depende de que usted haga las cosas apropiadamente, pero usted debe saber que su paciente puede progresar deleteriamente y esto lo que implica no es poner antibióticos amplios y a lo loco. Esto lo que implica es hacer las cosas correctamente a la celeridad máxima posible. ¿Ok? Entonces nos lleva a esta pregunta. O sea, ¿realmente el tratamiento empírico existe en estas condiciones? Y nosotros debemos saber que sí existe, pero no es una práctica preferente y de hecho se debe evitar. Y esto no solamente implica para las disitis, esto implica, repito, a todo lo que corresponde a la fisiopatología de la entidad que estamos hablando, que al fin y al cabo es una osteomelitis. En los contextos osteomelíticos, nosotros no debemos acostumbrarnos a hablar de terapias empíricas. Cuando sí es necesario, obviamente, cuando hay un compromiso neurológico que nosotros veamos que hay compresión medular, por ejemplo, esto es una implicación de tratamiento empírico rápido. Sin embargo, también lo es de intervención quirúrgica, ¿ok? Proceso, el paciente que te llegue escéptico y que nosotros tengamos alta sospecha, porque este es el foco, pues hay que hacerlo de manera temprana. Y un último capítulo que sería cultivos negativos, y me voy a referir a esto en un momento. Por supuesto, siempre tomar hemocultivos periféricos como cualquier proceso infeccioso para maximizar la posibilidad de que si captamos un germen bacteriémico, pues tener un cultivo de manera temprana. Y en el contexto que nos veamos en la obligación de ofrecer un tratamiento empírico en base a los componentes anteriores, pues la terapia tendría que ser amplia, porque como ya vimos en la microbiología, lo más frecuente es estafilococo dorado, que puede o no ser meticilina resistente, pero también hay una cuota importante de bacilos gram negativos que pueden hacer afección en estos cuadros, motivo por el cual se debe acompañar la vancomicina como empírico con una cefalosporina tercera o cuarta generación y o una quinolona, ¿verdad? En este caso, ciprofloxacina o levofloxacino serían alternativas válidas que nos cubren apropiadamente bien los bacilos gram negativos, incluyendo Pseudomonas aeruginosa, ¿verdad? El otro contexto es, usted hizo las cosas correctamente, llegó su paciente, cuadro clínico compatible, usted hizo un drenaje o hizo un abordaje quirúrgico, hizo un debridamiento, tomó muestras, pero resulta que a pesar de hacer lo correcto, las muestras salieron negativas, ¿verdad? Entonces usted empieza una terapia la cual ha de ser amplia, ¿verdad? Básicamente porque tiene un contexto correctamente abordado, pero cultivo negativo. Reevalúe su paciente luego de 3-4 semanas de tratamiento. Persisten los síntomas de dolor, fiebre, marcadores inflamatorios. La pregunta debe ser tajante y dicotómica, sí o no, ¿verdad? Si la respuesta es no, no persisten, entonces usted
acertó dentro de su tratamiento, pues y sencillamente lo completa a la duración máxima que, como veremos más adelante, va de 6 a 8 semanas de tratamiento, ¿verdad? A todo esto hay que entender una cosa. Esto, la historia que acabamos de narrar, debe ser la minoría de los casos. La mayoría de los casos usted va a lograr un diagnóstico microbiológico apropiado que le permita entonces de escalar su terapia a lo mínimo necesario, siendo y manteniendo la efectividad del tratamiento. Porque recordemos que lo importante no es solamente la mejoría clínica del paciente que usted tiene por delante. Por supuesto, esto de manera individual es nuestra prioridad, pero también lo es el salvaguardar la ecología del centro en el cual usted esté laborando. Entonces, si nos acostumbramos a ponerle todo a todo lo que vemos por delante, es simple cuestión de tiempo que ya al futuro nada nos sirva. ¿Ok? Entonces, una práctica apropiada es que, por supuesto, habrá algunos casos, y de hecho eso está descrito en la literatura, que a pesar de hacer las cosas correctas, no se cuente con un resultado microbiológico, pues por supuesto que esto debe ser la minoría de los casos y no la norma. ¿Ok? En el caso que los síntomas clínicos persistan, pues entonces usted debe replantear su escenario y repetir toma de muestras para reorientar su cuadro clínico. ¿Ok? Entonces, ese es el primer concepto, la práctica empírica de intervención microbiológica antiinfecciosa, perdón, no debe ser una práctica preferente y se debe evitar a toda costa, salvo por las indicaciones previamente citadas. Bien, cuando ya tenemos un diagnóstico microbiológico, sin embargo, ahora estamos hablando de un tratamiento dirigido al patógeno y nosotros nos vamos a guiar en base a qué tenemos enfrente, ¿verdad? Los estafilococos dorados van a ser lo más frecuente y en este caso nosotros dividimos los estafilococos en meticilinos resistentes o meticilinos sensibles, siendo los sensibles la alternativa terapéutica con un agente beta-lactámico antiestafilocóxico, como es el caso de la oxacilina en nuestro medio, ¿no? A dosis de 2 gramos endovenoso cada 4 horas. Cuando hablamos de estafilococo dorado meticilinos resistentes y los coagulasa negativos, que la enorme mayoría van a ser meticilinos resistentes, pues entonces la alternativa es vancomicina. Lastimosamente no gozamos de muchas alternativas por múltiples motivos. Primero, porque en Panamá no están disponibles, por ejemplo, alternativas como daptomicina, que sería válido, no está disponible en Panamá. En el mundo ya existen algunos lipoglicopéptidos nuevos que han sido empleados en estudios pequeños para tratamientos de infección de piel de tejidos blandos y en algunos casos para tratamientos óseos, pero no están avalados todavía para esta indicación y además que no los tenemos disponibles en nuestro medio, así que el tiempo dirá si son alternativas válidas. Y la otra alternativa que sí disponimos es el uso de una oxacilodinona, como es el caso del Linezolid, el cual es un excelente antiestafilocóxico, te tiene muy buena penetrancia al hueso, lastimosamente su perfil de efectos adversos con citopenias, más que todo trombocitopenia, es bastante alto al punto que de hecho es esperado, ¿ok? Ni siquiera es de que, bueno, si se lo ponemos puede ser que unos pacientes desarrollen trombocitopenia. No, es que de hecho la enorme mayoría de los pacientes lo van a presentar porque estamos hablando de tratamientos que son de curso prolongado, ¿ok? Así que sí, se podría utilizar, pero se prefiere solamente en algunos casos en particulares en los cuales el resto de las alternativas no sean realmente viables y siempre se aconseja entonces hacer la decisión de la mano con un especialista en enfermedades infecciosas. Cuando hablamos de los estreptococos, tenemos que diferenciar aquellos que son altamente sensibles contra aquellos que tienen sensibilidad intermedia. Y me explico, la enorme mayoría de los estreptococos son sensibles a penicilina, pero dentro de estos sensibles hay algunos que tienen exquisita sensibilidad y algunos que no tanto, ¿ok? Esto es importante porque en el antibiograma les va a salir sensible a ambos, ¿ok? Pero el punto de corte que nosotros tenemos que buscar es 0.12 microgramos por mililitro. Menos de eso es altamente sensible, más de eso estamos hablando de una sensibilidad intermedia. Para aquellos exquisitamente sensibles, el tratamiento es penicilina sódica, dosis de 18 millones de unidades al día, dividido en cada 6 horas, que ese es el problema, lastimosamente son múltiples dosis al día. Aquellos de sensibilidad intermedia se les ofrece ceftriaxona 2 gramos endovenosos cada día. Hay que tener bien claro que algunos colegas pues tienen la preferencia de incluso a los sensibles también tratarlos con ceftriaxona por la facilidad de la dosificación del fármaco, pero esta medida hay que entender que microbiológicamente hablando no está equivocada, pero desde la perspectiva de respeto a la ecología de su hospital no es lo mejor porque con penicilina sódica este va a ofrecer menos presión selectiva que si utiliza una cefalosporina de tercera generación. Así que eso hay que tenerlo bastante claro, ¿no? Cutibacterium agnes no es un germen usual, pero cuando se presenta es un dolor de cabeza porque es un germen difícil de erradicar, difícil también de cultivar. ¿Ok? Pero cuando se encuentra, entonces el tratamiento va a ser con penicilina sódica, pero también a dosis tope en este caso, ¿no? 24 millones de unidades al día divididos cada 6 horas, siendo las alternativas más que todo para los alérgicos, ceftriaxona y
o vancomicina. ¿Ok? Vale, cuando hablamos de bacilos gram-negativos, aquí debe usted llevar una estrecha comunicación con un especialista en infectología, si lo cuenta disponible en su centro, y si no, siempre buscar la manera de, dentro de la red de la Caja de Seguro Social, buscar la manera de comunicarse con alguno para asesoría, ya que recordemos que los bacilos gram-negativos son los gérmenes que tienen la mayor facilidad de albergar y desarrollar mecanismos de resistencia, ya sea por medios adquiridos o de manera intrínseca. Y dependiendo de la farmacocinética y farmacodinámica de los fármacos que nosotros tenemos a disposición, pueden expresar estos mecanismos en algunos casos y en otros no. Por eso que dependiendo, o sea, usted puede tener su cultivo y ver algunos agentes resistentes, otros agentes sensibles, pero siempre es bueno para estos casos, porque son casos de curso prolongado, no es una infección urinaria que usted tratará 5 o 7 días y no pasa nada. Usted está dando un tratamiento que se va de 6 semanas, 8 semanas. Entonces, en estos cursos prolongados, las resistencias intrínsecas pueden aflorar. Por eso siempre es importante ir de la mano con el especialista en enfermedades infecciosas dentro de lo posible, ¿no? Las ofertas usuales van a gravitar en torno a estas alternativas, ya sea cefalosporinas de tercera o cuarta generación, dependiendo si estamos considerando o no el Pseudomonas aeruginosa, fluoroquinolonas, y para cepas productoras de beta-lactamasa de espectro extendido, el uso de carbapenémicos como meropenem, imipenem y ertapenem, todos disponibles en nuestro medio, recordando que sin embargo ertapenem no tiene cobertura contra Pseudomonas aeruginosa, ¿no? Entonces me refiero a esto, ¿no? Esto es una esquematización pues, de un bacilo gram-negativo, y solamente, por ejemplo, hablando de beta-lactámicos, que es lo más frecuente utilizado, vemos en la primera línea de arriba hacia abajo los mecanismos más frecuentemente implicados, ¿no? La pérdida de porinas, muy frecuente en el caso, por ejemplo, de imipenem para Pseudomonas aeruginosa, la presencia o expresión de enzimas que inhabiliten estos fármacos, y en este caso serían pues las beta-lactamasas, y la expresión de bombas de flujo que botan al exterior de la bacteria el antibiótico que usted oferte. También en gram positivos estaría como cuarta mecanismo de resistencia, pues la alteración del sitio diana, ¿no? Que es menos frecuente en bacilos gram-negativos, pero como vemos, los gram-negativos pues tienen múltiples alternativas de hacer resistencias. Estas resistencias muchas veces la adquieren por medio de plásmidos externos, pero también tienen la característica, muchos de ellos, de hacer de manera intrínseca. Y esto en el contexto de beta-lactámicos, más adentro pues, del diagrama, vemos otros tantos mecanismos que se asocian con la resistencia de otros agentes antiinfecciosos. Por eso repito, indistinto que usted ya tenga su antibiograma, que por supuesto le faculta a usted pues, empezar un tratamiento dirigido, siempre es bueno pues, la comunicación de un experto en este tipo de cepas inusuales para este tipo de cuadros de tratamiento prolongado, para maximizar las posibilidades de éxito, ¿verdad? Entonces, con respecto a duración y seguimiento, pues el tratamiento usual consta de 6 a 8 semanas. Antes, si hablamos de estudios pues, de los 70 y los 80, se abogaba por tratamientos incluso más prolongados cuando hablamos de osteomielitis vertebrales, de tiempos de tratamiento hasta de 12 semanas, por ejemplo. Estudios recientes lo han comparado con tratamientos de 6 semanas, y se ha dado pues, cuenta el, el grupo social pues, científico al cual pertenecemos, que realmente no hay diferencias en esos cursos prolongadísimos de tratamiento versus de 6 semanas de tratamiento, amén que se hayan hecho las cosas correctamente. Y con correctamente me refiero a haber hecho un drenaje o debridamiento correcto, toma de muestra y dirige el tratamiento de una manera apropiada al germen aislado. ¿Okay? Para cepas resistentes, por ejemplo, Pseudomonas aeruginosa, que sabemos que es un germen pues, altamente capaz de hacer resistencia, que tiene bastante capacidad de invasión de matrices celulares, que es difícil de erradicar, se aboga por tiempos un poco más prolongados, como de 8 semanas, y siempre se individualiza los casos en base a la evolución clínica, ¿verdad? La otra pregunta es, ¿yo puedo tratar a mi paciente con orales? La respuesta es sí, pero se prefiere que esto ocurra en el siguiente contexto. Primero que todo, ya completó por lo menos 2 semanas de endovenoso, bien dirigido, bien hecho todo el abordaje de su paciente, que haya presenciado usted mejoría clínica de este paciente. Y luego, pues ya usted sabe que se hicieron las cosas bien, el control de la fuente es tal, la respuesta inicial fue buena, tiene usted una alternativa viable, por ejemplo, una quinolona, que sabemos que tiene una excelente penetrancia en hueso, que su cepa es sensible para esta pseudomonas, y además, pues que por X o Y motivo, por ejemplo, que no tenga usted un paciente que lleve una polifarmacia que podría alterar la biodisponibilidad del fármaco que usted va a ofertar. Si esto pues es favorable, pues es adelante. Y lo otro, pues obviamente la garantía de adherencia, ¿no? Saber que su paciente tiene las capacidades
de acceso medio, que el medicamento no se va a acabar, etcétera, económicos, etcétera, para garantizar la adherencia y seguimiento. Si esto se cumple, pues usted puede completar las últimas 4 semanas de tratamiento con orales. De lo contrario, debe mantenerse para el tratamiento endovenoso vigilado. La evaluación, sin embargo, debe ser estrecha, siempre ir evaluando los tejidos blandos circundantes pues, y el riesgo de compresión medular. Hay que tener bien claro que la destrucción inicial del hueso y del disco no va a recuperar de manera mágica. O sea, no porque usted empezó un tratamiento que ya sabe usted que es correcto, el paciente va a mejorar en cuestión de horas, ¿ok? Eso va a demorar semanas, meses, años en haber una recuperación apropiada de ese lecho. Entonces, si bien es cierto, el riesgo de compresión medular, una vez empezado un tratamiento correcto, va disminuyendo dramáticamente luego del control del proceso infeccioso, pues no debemos olvidar que sí hubo un daño estructural. O sea, que el riesgo de compresión medular no es que desaparece, por supuesto se hace mucho menor, pero no desaparece con la instauración correcta de tratamiento. Por eso que nuestra evaluación debe ser bastante estrecha durante todo el curso del tratamiento y seguimiento eventual del paciente. Siempre evaluar los marcadores inflamatorios de manera semanal, más que todo PCR y BES, que son los que más fácil disponibles tenemos. Sí hay que tener bien claro que lo más importante son los del inicio para comparación y los del final del terapia. Realmente entre terapia, los cambios, como veremos acá, suelen ser muy lentos y muy discretos, ¿no? Incluso a veces vemos algunos aumentos que no tienen mayor significado. Sin embargo, siempre que usted tenga un paciente hospitalizado, pues siempre es prudente ir viendo estos marcadores al tiempo que le veo otros marcadores como una biometría hemática, como parámetros de función renal, asegurarse que todo esto vaya en buena línea. Pero repito, quizás los más importantes son los de inicio de comparación y los de final de terapia para que evaluar si realmente ha habido una disminución franca en estos marcadores. Con respecto a imágenes, hay que tener mucho cuidado porque, repito, ya hablamos que lastimosamente en el momento que usted ya instauró un tratamiento correcto, pues ya hubo un daño estructural, ¿verdad? Y ese daño estructural recuperará, sí, hasta cierto punto, sí, pero demora, ¿ok? Entonces, no hay rol en imágenes para seguimiento de un paciente con mejoría. Sin embargo, si usted ve que su paciente no va bien, obviamente, en ese caso sí, porque el estudio de imagen puede revelar algunas cosas, algunas complicaciones que en algún momento no se vieron. Por ejemplo, usted hizo una imagen inicial, caracterizó su caso como una espondilodicitis, resulta que el paciente no va bien, le toma al tiempo de unos días, semanas, un control de imágenes y ahora un absceso, ¿verdad? Relacionado. Entonces, obviamente hay una causa importante de fallo terapéutico y que requiere entonces una intervención extra con un drenaje añadido, ¿verdad? Entonces, nuevamente, imágenes no para seguimiento de un paciente con mejoría, o sea que no se debe hacer de rutina como seguimiento, y alto valor, sin embargo, en los pacientes que han demostrado que no van bien acorde a los parámetros que usted va utilizando de seguimiento, ¿verdad? Casos especiales, material protésico asociado. Esto hay que tener muy claro que lastimosamente hay relación, ¿ok? Y esto hay que tenerlo muy claro, ¿ok? Cuando usted tiene un paciente que tiene un material protésico por X o Y motivo, que se tuvo que haber colocado por el motivo que sea, y eventualmente usted ve que en el área circundante a donde hubo el material protésico, hay hallazgo inflamatorio, flebosis, dolor, etcétera, máxime si hubiera salida de material purulento, pues hay relación con el material protésico, ¿ok? Es muy difícil que ese material no se haya sobreinfectado. Por eso es que siempre la recomendación va a ser, dentro de lo posible, retirarlo, ¿ok? Y en ese momento tomar los cultivos apropiados, hacer el debridamiento apropiado. Y el timing del antimicrobiano en este caso va a ser importante porque vamos a contar no solamente los días que usted empezó tratamiento previo a la intervención quirúrgica, si es que eso se hizo de esta manera. Sin embargo, hay que contar las 6 a 8 semanas de tratamiento luego de la remoción de este material protésico. La ruta en estos casos debe ser endovenosa para maximizar el riesgo de que no hayan niveles inapropiados en sangre. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque lastimosamente sí habrá algunos pacientes que no deben ser la mayoría, pero sí existirá aquel paciente que es necesaria la presencia de mantener ese material protésico porque de lo contrario no se puede garantizar la estabilidad de la estructura vertebral. En esos casos en los cuales no es posible técnicamente retirar el dispositivo y hay que mantenerlo, entonces uno debe dar un curso prolongado de tratamiento. Igual debe ingresarse a salón de operaciones para hacer una limpieza del lecho, tomar muestras, etcétera, y guiar el tratamiento médico lo más certero posible en base a cultivos microbiológicos. El tiempo de tratamiento se va a extender al máximo posible y si hubo mejoría, entonces preferiblemente mantenerlo hasta que las estructuras óseas hayan sellado de manera apropiada o que vayan en muy buena línea en esa dirección. De hecho,
repito, si es necesario mantener ese material protésico, entonces se hace una cosa que se llama terapia de mantenimiento, que básicamente es pasar al paciente oral por tiempo prolongado. Estaríamos hablando de hasta 6 meses de tratamiento con orales de fármacos que sepamos que tienen buena disponibilidad y que sirvan para el caso que tenemos enfrente. Recordemos que cuando tenemos un material protésico y el agente causal es el estafilococo dorado, la adición del fármaco prioritario junto con rifampicina es una alternativa bastante válida, muy buena. Sin embargo, para cuando no es estafilococo dorado, no hay evidencia que la adición de rifampicina vaya a dar algún beneficio mayor. ¿Ok? Entonces nos quedamos con un fármaco, pues, por ejemplo, una fluoroquinolona, trimethoprim sulfamethoxazol, alguna alternativa oral de buena disponibilidad, pero que cura el germen que hemos estado tratando hasta el momento, y eso lo puede extender hasta 6 meses. Posterior a los 6 meses de terapia de mantenimiento, realmente no hay ninguna evidencia de que mantener el antibiótico haga alguna ayuda, y en caso que su paciente todavía no vaya bien a esta altura, pues obviamente usted debe replantear su escenario clínico, porque no es el comportamiento usual a estas alturas, y habría que entonces replantearse, pues entrar, pues esta vez intentar hacer un cambio pues del dispositivo, retomar muestras y demás, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de absceso del psoas, hay que entender que el absceso del psoas realmente es un tópico aparte a lo del disitis y osteomielitis vertebrales, pero sí es cierto que en algunos casos, por ejemplo, en el caso de tuberculosis, está muy relacionado, ¿no? Y recordemos que usted puede tener un cuadro abscedado por un foco secundario, por ejemplo, que hubo una catástrofe intraabdominal, eso eventualmente llevó a contaminación de los lechos posteriores musculares, ¿verdad? Y eventualmente, entonces, por concomitancia, infecciones de los componentes óseos. Esto puede ocurrir, ¿verdad? Por eso que es una entidad que se estudia bastante relacionado a lo de a las osteomielitis vertebrales, pero recordemos, son cuadros aparte, ¿ok? Son entidades aparte. Sin embargo, comparten pues algunas aristas, y entre esas, pues la prioritaria, ¿no? Que el tratamiento es dual, ¿ok? El tratamiento es drenaje percutáneo o quirúrgico, se prefiere percutáneo para minimizar la morbilidad añadida, y antimicrobianos guiados en base a lo anterior. Siempre tener en cuenta pues que se añade la prioridad de descartarse una causa secundaria, como mencioné, una ruptura visceral hueca, un trayecto fistuloso o algo por el estilo. Y como les mencioné, pues igual comparten algunas aristas en el tratamiento, que es que se prefiere toda intención diferir el tratamiento antimicrobiano hasta tener una muestra apropiada. Otra cosa que a mí me interesa que tener muy claro es que nosotros tenemos que olvidar ese mito, y por favor que esto quede muy claro, ese mito de que no, que luego que de tanto número de centímetros para abajo es terapia médica exclusiva, de tanto números para arriba, eso es falso, eso no sale en la literatura del mundo por ningún lado. Hay que entender, sin embargo, que habrá algunos casos que obviamente por tamaño de la lesión, por la ubicación anatómica, por la presencia de algunas estructuras que pueden estar en el espacio en el cual el colega intervencionista necesita para hacer su abordaje, técnicamente puede ser una lesión inaccesible, ¿ok? Y obviamente a menor el tamaño, pues mucho más difícil acceder a la misma. Pero no llevarse la idea, no es lo mismo técnicamente difícil a que tiene indicación de tratamiento médico exclusivo. Eso es lo que me interesa que aquí quede bien claro. Eso de tratamiento médico exclusivo no existe, ¿ok? Existen casos que en particular son técnicamente difíciles y por ende se ofrecerá un tratamiento antimicrobiano de larga duración, y preferiblemente, si tenemos la suerte de haber captado algún germen en los hemocultivos periféricos, pues mucho mejor, ¿ok? Recordar esto porque no son cosas intercambiables, pero que nos puede ocurrir en nuestra práctica diaria. Y como siempre, considerar diferenciales, como es el caso de tuberculosis, porque se asocia bastante absceso del psoas junto con afección vertebral. Y la duración del tratamiento va a depender, porque si es un absceso aislado, por ejemplo, y usted logra drenarlo perfectamente, apropiadamente, pues el tratamiento con antimicrobianos probablemente pueden ser hasta 3 semanas y listo. Ya si tenemos un drenaje incompleto o podemos tener una fuente afectada, como sería el caso de un absceso de psoas relacionado entonces con una afección osteomielítica, pues entonces el tratamiento se lleva al máximo prudente, que en este caso lo manda la lesión espondilodisítica, que sería de 6 a 8 semanas. Un par de palabritas con respecto al mal de Pot, que es cuando la tuberculosis pues, afecta a estas estructuras óseas. Hay que saber que la tuberculosis tiene predilección anatómica por las estructuras vertebrales torácicas bajas y lumbares superior. De hecho, hace algo bastante interesante, y es que, como vemos en la imagen del centro, hacia caudal, hacia cefálico, perdón, disculpen,
tiene bastante predilección por la posición anterior vertebrales y tiene un componente usualmente subligamentario anterior, respetando el disco de manera temprana. Ya cuando el cuadro se hace pues mucho más prolongado y progresa y no lo hemos identificado y no damos un tratamiento apropiado, entonces ocurre lo que vemos en la flechita del medio, ¿no? Que es que ya entonces empieza a afectar el disco, pues con riesgo de compromiso medular y demás. Pero es bastante interesante que tuberculosis tenga esta predisposición, ¿no? De más que todo las regiones anteriores vertebrales, subligamentario anterior, e inicialmente y de manera temprana, pues respetando el disco, ¿no? O sea que si nosotros vemos esto en las imágenes, pues sospecharlo con bastante índice de sospecha, ¿verdad? Lo otro es que saber que nosotros podemos tener infecciones de tuberculosis en el hueso que no tengan manifestaciones francas pulmonares y que no tengan las características clásicas de una tuberculosis, ¿no? Hasta el 40% de los casos tienen afección vertebral sin fiebre y sin otros hallazgos como pérdida de peso bastante relacionados a tuberculosis, ¿no? O sea que, repito, usted puede tener una tuberculosis florida que además tenga afección ósea, por supuesto, pero hay que saber que la ausencia de algunos otros síntomas respiratorios o sistémicos no descartan el hecho que sea tuberculosis, ¿no? Entonces, el tratamiento, por suerte, que al fin y al cabo es lo que corresponde a esta presentación, por suerte es lo mismo, ¿no? O sea, nosotros en casos sensibles, inicialmente pasa lo mismo, tenemos que hacer un drenaje, una toma de muestra apropiada, y si estamos frente a una tuberculosis sensible, pues se utiliza el combinado A que nosotros utilizamos en nuestros programas de tuberculosis nacionales en base a las normativas internacionales de las cuales también nos regimos, ¿no? Que es el uso de rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol dosificados en base a el peso del paciente. Lo que sí va a cambiar es que comparativamente a la tuberculosis pulmonar, nosotros tendríamos que extender en el caso de POT como una tuberculosis extrapulmonar a un mínimo de 9 meses de tratamiento. Mucho cuidado con la coinfección con VIH porque nos tendría que modificar un poco nuestro tratamiento dependiendo de qué terapia utilice nuestro paciente. Por ejemplo, hay interacciones medicamentosas importantes de la rifampicina con los niveles de proteasa, motivo por el cual si usted tiene un paciente con infección del virus inmunodeficiencia humana y utiliza un nivel de proteasa, pues no podría utilizar rifampicina y habría que modificar el esquema con rifabutina. Con los inhibidores de integrasa disponibles en nuestro medio, raltegravir y dolutegravir, pues sí se pueden utilizar, pero hay que saber que aumentan los costos porque tendríamos que duplicar las dosis del inhibidor de integrasa. Y en el contexto del Biktarvy, el Biktarvy es una molécula inhibidor de integrasa que ya viene coformulada, una sola toma al día, junto con 2 análogos de la retrotranscriptasa modernos. Sin embargo, el Biktarvy no se debe dar junto con los tratamientos antituberculosos, tampoco porque afecta a las concentraciones de uno de los componentes que es el tenofovir-alafenamida, motivo por el cual no se favorece si su paciente está utilizando Biktarvy, habría que buscar terapias alternas y por ende que siempre es importante la asesoría con el especialista en enfermedades infecciosas. Con respecto a tuberculosis hidroresistente, esto es un problema porque es literatura que realmente va cambiando con bastante celeridad a medida que va saliendo nueva información y lastimosamente justo hablando de literatura de tuberculosis hidroresistente que se refiere a enfermedad espondilodiscítica por la misma, hay muy poca experiencia en base a las series internacionales. Y además que los fármacos que utilizamos, pues son unos fármacos exclusivos para esto y que por suerte en Panamá existe el Programa Nacional de Tuberculosis que aborda los casos resistentes también, ¿no? Junto con el asesoramiento del infectólogo que tenga usted para comunicar. Es de notificación obligatoria, se encuentra una tuberculosis resistente, así que siempre permítase asesorarse el esquema que se va a utilizar. Lo otro es que precisamente como se conoce muy poco, usualmente los tratamientos suelen ser muy largos, ¿no? De hasta 18 meses de tratamiento. Por supuesto, y repito, esto irá variando a medida que vaya surgiendo literatura novedosa y nuevos esquemas para el tratamiento de la tuberculosis drogoresistente, que de momento pues, es un problema importante de salud pública. Finalmente, mis comentarios, esta es una patología de complejidad multidisciplinaria, por eso es muy importante estas intervenciones pues, que ha facultado la Caja de Seguro Social en estas discusiones. Es fundamental ser metódico, esto es importante para llevar las cosas en orden, no es prudente que, bueno, vi una resonancia magnética, dice que hay sitio, así que le clavo vancomicina y cefepime y ya. Pues no, vamos, si su paciente está estable, más allá de la incomodidad, del dolor y demás, que eso lo entendemos, pero recordemos que el antibiótico no es analgésico, ¿ok? Así que lo que necesitamos es hacer las cosas correctamente y pues que
se haga la parte del drenaje apropiada, la toma de muestras y luego, por supuesto, llevar los antimicrobianos en la mejor manera posible para maximizar posibilidades de éxito, ¿no? Siempre plantearse bien su escenario clínico, a ver las alternativas, no solamente diagnósticas, sino de abordaje que se pueden hacer. Y siempre considerar predisponentes epidemiológicos para considerar causas alternas, como es el caso de tuberculosis, aunque repito, en Panamá, pues somos altamente endémicos, así que es algo que siempre nos tiene que llevar la piquiña atrás de la oreja, ¿no? Siempre que veamos estos casos, pues, y máxime si se asocian a abscesos profundos y demás, que tuberculosis es una alternativa diagnóstica bastante plausible, ¿ok? Hasta aquí mi intervención. Un placer, repito, participar de esta conversación multidisciplinaria. A la orden para cualquier comentario. Y bueno, muchas gracias por su atención. Hola, feliz día a todos. Antes que nada quiero agradecer la oportunidad de participar en este simposium, aunque sea de manera virtual, el cual creo que es de mucho provecho para todos los servicios involucrados y así poder optimizar pues el manejo de nuestros pacientes. Me toca conversar el día de hoy un poco sobre el rol del neurocirujano en el manejo de la discitis y la espondilodiscitis. Como sabemos, pues creo que ya han tocado este tema en charlas previas. La discitis es un proceso inflamatorio e infeccioso que involucra básicamente el núcleo pulposo del disco intervertebral sin afectar los cuerpos vertebrales adyacentes. Por el contrario, la espondilodiscitis es un proceso inflamatorio e infeccioso que involucra los cuerpos vertebrales o un cuerpo vertebral y que en algunas circunstancias puede por contigüidad, luego de afectar el espacio subcondral, invadir también el disco intervertebral adyacente y posteriormente de igual modo el cuerpo vertebral adyacente. En un porcentaje no despreciable de los casos, pues se produce una espondilodiscitis que involucra dos cuerpos vertebrales y el disco intervertebral que se encuentra entre ellos. En términos de factores de riesgo y demás, creo que lo debieron haber tocado también en charlas previas, pero sabemos pues que es un cuadro que se presenta con más frecuencia en hombres que en mujeres. Hay múltiples factores de riesgo, de los cuales pues sabemos que los procedimientos invasivos de vías urinarias, los antecedentes de infecciones urinarias previas, pacientes con endocarditis o pacientes que se encuentran en algún estado de inmunosupresión debido a uso de fármacos tipo corticosteroides o algún tipo de patología previa que los haga susceptibles a cursar con algún grado de inmunosupresión. Pacientes trasplantados, pacientes con uso de drogas intravenosas, etc., ¿no? Entonces, en términos de los tipos de discitis o espondilodiscitis, sabemos que tenemos la postoperatoria, que con esa pues realmente no hay mayor problema porque es un tema que se presenta luego de un procedimiento quirúrgico y nosotros pues evidentemente nos encargamos de darle manejo a esos casos por ser una complicación esperada en un porcentaje de los pacientes y a la cual evidentemente hay que darle pues, resolución. La discitis o espondilodiscitis espontánea es la que se produce sin tener un antecedente quirúrgico previo. Se dice pues que es más frecuente a nivel lumbar y luego posteriormente en orden descendente pues a nivel torácico, luego cervical y por último a nivel sacro. El 17% aproximadamente de estos pacientes pueden presentar en algún momento del curso de su enfermedad síntomas neurológicos que pueden ser variables dependiendo del nivel de la lesión. Pues, si la lesión está a nivel cervical, pues evidentemente puede producir una mielopatía cervical por compresión de la médula espinal. Si la lesión está a nivel torácico o dorsal, puede producir una mielopatía torácica por compresión de la médula espinal. Si la lesión está a nivel lumbar, por debajo de D1, pues sabemos que
lo que puede ocurrir es un síndrome de cabo de quina en caso de haber una compresión severa de estructuras nerviosas, o en cualesquiera de los niveles se puede producir una radiculitis o una radiculopatía refractaria con un dolor importante que puede en un momento dado ameritar un manejo invasivo. Sin embargo, en términos generales, el 75% de los pacientes evolucionan bastante bien con manejo médico. Solamente un 25% de los pacientes al final van a requerir manejo quirúrgico independientemente del lugar donde se encuentre la lesión. Entonces, la primera circunstancia en la cual el neurocirujano puede participar en el manejo de esta patología es para toma de muestra de frotis y cultivo. Sabemos que aproximadamente un 50% de los pacientes vamos a tener hemocultivos positivos o vamos a tener cultivos de otras áreas que pueden resultar positivos, cultivo de orina, cultivo de secreción de vías respiratorias, si el paciente tiene o no algún cuadro infeccioso presente que pueda darnos un foco de origen de la infección. Sin embargo, a pesar de eso, existe un 37% de los pacientes en los cuales no encontramos un foco evidente. Entonces, pues, en estos casos nos ayuda la toma de muestra para frotis y cultivo. Esta toma de muestra puede ser de forma percutánea, que evidentemente es mínimamente invasiva. Y para esto, pues, nos puede ayudar un colega de radiología intervencionista o puede ayudar también el servicio de neurocirugía si los colegas de radiología intervencionista por alguna razón no pueden participar porque no tienen los insumos o cualquier circunstancia que les impida en un momento dado pues realizar este procedimiento. También por parte de neurocirugía se puede hacer por vía percutánea si las condiciones del paciente lo ameritan. Se puede hacer un abordaje transpedicular percutáneo para tomar muestra de tejido óseo en casos incluso en donde haya alguna duda razonable de que pueda ser una lesión de origen neoplásico versus una lesión infecciosa. También se puede acceder a través de técnicas percutáneas mínimamente invasivas con agujas al espacio intervertebral y tomar muestra del disco intervertebral sin tener que hacer una cirugía mayor. Esto es importante porque se ha visto que aproximadamente en el 15% de los pacientes al realizar esta toma de muestras se han encontrado microorganismos diferentes a los que se pudieron haber encontrado en hemocultivos positivos o cualquier otro cultivo que se le haya tomado al paciente, y obviamente esto tiene un impacto relevante a la hora de optimizar el tratamiento antibiótico de los pacientes. La toma de muestra evidentemente también puede ser abierta, es más sensible, sin embargo es más mórbida porque evidentemente pues ya involucra un procedimiento quirúrgico mayor. Pero evidentemente pues en los casos en donde hay indicaciones de hacer una cirugía abierta, pues se toma la muestra por técnica abierta. La otra circunstancia en la cual participa el neurocirujano es en los casos en donde hay déficit neurológico. Pues aquí evidentemente no hay duda alguna. El déficit neurológico puede ser o puede instaurarse de manera aguda o puede instaurarse de manera progresiva. Podemos tener pacientes que inicialmente solo tienen dolor axial o un dolor radicular leve pero tolerable con medicamentos, y que en el transcurso de su enfermedad pueden empezar a desarrollar signos de tracto largo que nos hagan sospechar que hay un déficit neurológico progresivo, o pueden ser pacientes que desde su ingreso vienen ya con un déficit neurológico importante, ya sea un síndrome medular o un síndrome de cabo de quina. Evidentemente en estas circunstancias pues hay que actuar de manera rápida y oportuna. Hay ciertas condiciones que predisponen que los pacientes presenten este tipo de
déficit neurológico. Por ejemplo, las fracturas patológicas, obviamente secundarias en estas circunstancias al cuadro inflamatorio infeccioso, hacen que el cuerpo vertebral pues sea más susceptible al colapso, y se pueden proyectar fragmentos de hueso hacia el canal espinal, comprimiendo las estructuras nerviosas y obviamente pues causando un déficit por compresión. También hemos tenido casos de fragmentos de disco extruidos y proyectados hacia el canal con compresión de las estructuras nerviosas. Y bueno, en los casos en donde se presentan colecciones o abscesos, ya sea en el espacio subdural, que es menos frecuente, y mucho más frecuente en el espacio epidural, obviamente también por compresión, produciendo déficit neurológico. Aquí vemos un ejemplo de una espondilodicitis a nivel de C6, C7. Vemos en esta imagen de la izquierda una resonancia magnética, una secuencia T1 sagital con contraste. Vemos cómo aquí se pintan ambos cuerpos vertebrales, se ven hiperintensos con refuerzo, y se ve una colección epidural anterior que evidentemente causa una compresión de la médula espinal a este nivel. En esta misma resonancia magnética, pero en cortes axiales, se ve, además de la compresión anterior, cómo se cierra la forámina por el agujero intervertebral del lado izquierdo, produciendo pues una compresión importante de la raíz nerviosa a este nivel. Y acá vemos una tomografía de este mismo paciente, cómo se erosionan los endplates o los platillos vertebrales de estos dos cuerpos, C6 y C7, en relación al cuadro infeccioso, y cómo existe también ya una angulación sifótica a nivel de la columna cervical, definitivamente pues que está dada por el cuadro infeccioso per se. Entonces este paciente tiene datos imagenológicos de compresión medular, muy probablemente debe tener una clínica de compresión medular, y además también ya tiene criterios de inestabilidad que vamos a hablar un poquito más adelante, que nos hacen tomar la decisión de realizar un procedimiento quirúrgico. Aquí vemos otro ejemplo a nivel dorsal o torácico, una resonancia magnética, secuencia T1 sagital con contraste. Vemos cómo se ven hiperintensos los cuerpos vertebrales a nivel de T8 y T9, cómo se ve una pequeña colección epidural anterior a este nivel. Sin embargo, desde T5 hasta T9, a nivel posterior, se ve un importante absceso epidural que capta contraste y que condiciona una compresión severa de la médula espinal a este nivel. Entonces, este paciente, pues evidentemente también tiene datos imagenológicos y seguramente datos clínicos de compresión medular, y es un paciente candidato a manejo quirúrgico en ese momento. Otra situación en la cual participa el neurocirujano es en los datos en donde se encuentra inestabilidad espinal. Hay diferentes criterios de inestabilidad dependiendo del segmento afectado. Por ejemplo, el colapso vertebral es una condición que nos puede predisponer a que haya inestabilidad. Lo que conversamos hace un rato, el cuerpo vertebral se hace frágil, se hace susceptible por el cuadro inflamatorio infeccioso, y puede producirse una fractura que, si es mayor del 50% del cuerpo vertebral a nivel anterior, especialmente si la fractura se hace como una cuña a nivel de la columna anterior, o si es una fractura por aplastamiento con fragmentos obviamente hacia el canal, hacen que tenga criterios de inestabilidad. También está descrito a nivel dorsolumbar que si hay dos o más fracturas consecutivas, o sea, dos o tres cuerpos vertebrales consecutivos fracturados
Eso también cuenta como un criterio de inestabilidad porque se ha visto que el riesgo de progresión hacia la cifosis es mayor. Otra situación eh, que nos hace tomar la decisión de un manejo quirúrgico en un momento dado por inestabilidad es precisamente la cifosis progresiva. La cifosis, pues obviamente es una deformidad que se va produciendo secundario al daño que se produce a nivel de las estructuras óseas, por lo general con más frecuencia a nivel de la columna anterior y media, o sea, el cuerpo vertebral. Sin embargo, se ha visto que hay algunos casos en donde por contigüidad o por diseminación hematógena se afectan las facetas articulares a nivel posterior y esto también puede producir datos de inestabilidad. Entonces, a nivel cervical, pues lo que está descrito es que si la angulación cifótica es mayor de 11 grados o si el paciente tiene un desplazamiento del cuerpo vertebral sobre el contiguo de más de 3 milímetros, ya tenemos datos de inestabilidad. Aquí entra pues también el tema de la antero o la retrolistesis, ¿no? Si es a nivel dorso-lumbar, pues se dice que el paciente debe tener una angulación cifótica mayor de 20 o 30 grados y esto pues evidentemente va a cumplir con los criterios de inestabilidad. Si el paciente tiene antero o retrolistesis a nivel dorsolumbar, independientemente de la cantidad del desplazamiento, pues se considera que hay algún grado de inestabilidad, especialmente si se logra documentar o corroborar en las radiografías dinámicas que usualmente tienden a incrementar el desplazamiento, ya sea anterior o posterior, eh, que pueden tener estos pacientes en un momento dado. Aquí vemos un caso de una espondilodicitis a nivel L2, L3. Vemos acá las imágenes de resonancia magnética, un sagital T2, donde se ve cómo hay algo de hiperintensidad en los cuerpos vertebrales de L2 y L3 adyacentes al end plate o al platillo vertebral. Vemos aquí también que hay una pequeña colección ahí a nivel de L2, L3 que comprime el canal espinal a este nivel. En la secuencia T1 con un gadolíneo pues ya se aprecia cómo se refuerza de manera importante con medio de contraste esta colección epidural anterior que causa una estenosis severa del canal lumbar a este nivel. Este es un paciente que obviamente puede tener un síndrome de Cabo de Quina, producto de la compresión importante que hay a nivel lumbar. Este mismo paciente, meses después, presenta una angulación cifótica. Estas son radiografías funcionales en extensión, neutra y en flexión, donde se ve que en cada radiografía hay una angulación cifótica mayor de 20 grados. Entonces, estos pacientes por lo general tienen dolor axial persistente, mucho dolor cuando están de pie o sentados, que les impide desplazarse de manera adecuada, les afecta considerablemente la calidad de vida, pues, y en estas circunstancias tenemos que actuar para estabilizar la región. En algunos casos se ha visto que esto puede darse luego de cirugías previas. La mayoría de las veces la tendencia es a realizar una laminectomía descompresiva para darle espacio a las estructuras nerviosas y tomar muestra para frotis y cultivo. Y esto puede causar pues una mayor inestabilidad o puede propiciar una mayor inestabilidad por que hay que retirar los elementos posteriores, los cuales tienen un papel importante en el tema de la estabilidad a nivel espinal en todos los segmentos. Este es un ejemplo de lo que se puede hacer en algunos casos. Esta es una lesión a nivel de unión dorsolumbar, más o menos T12L1. Vemos cómo se colapsaron por completo
cómo se colapsó por completo ambos cuerpos vertebrales a este nivel. Y aquí pues y hay una angulación sifótica que es evidente, mayor de 20 grados aquí. Y lo que se hace pues aquí en este caso en particular fue que se realizó una corpectomía, se retiraron los fragmentos de hueso afectados y se coloca una prótesis. Se coloca una prótesis, en este caso puede ser por vía lateral, lo cual ayuda a restaurar el balance sagital que debe tener la columna y se realiza una fijación posterior con tornillos transpediculares. Aquí solamente se ve más o menos la sombra del sistema porque la imagen está fijada a nivel central y los tornillos están más laterales, pero se logra ver que hay una fijación adicional que estabiliza esta área de tal forma que en la medida que va pasando el tiempo pues se forma un puente óseo a este nivel y se logra estabilizar por completo la región. Otras circunstancias en las cuales puede participar el neurocirujano es para drenajes de absceso, por contigüidad, por ejemplo, abscesos de psoas. Generalmente esto lo puede hacer bastante bien el radiólogo intervencionista, pero hay algunos casos en donde las colecciones están tabicadas o septadas, los cuales algunas ocasiones no son viables para el manejo por radiología intervencionista, y en esos casos pues también podemos participar, ¿no? Anteriormente esto estaba como reservado solamente para cirujanos generales. Hoy en día con el advenimiento de técnicas de mínima invasión y los abordajes laterales podemos tener un acceso vía retroperitoneal completamente lateral que nos lleva directamente al psoas y podemos realizar un drenaje bastante bueno del absceso, y si fuese necesario en los casos en donde hay que estabilizar se puede colocar un injerto ya sea óseo o una prótesis para estabilizar el área. Y bueno, otra circunstancia es cuando los raros casos en donde se producen infecciones crónicas que son refractarias al manejo, pacientes que están recibiendo antibióticos a largo plazo y no hay una mejoría. En estos casos pues se recomienda realizar una limpieza del área, tomar una muestra de cultivo para ver de qué manera se puede optimizar el manejo de estos pacientes. Ya para terminar, quería presentarles este flujograma que me pareció bastante práctico e interesante. Los pacientes que tienen datos clínicos subjetivos de discitis o espondilodiscitis, con dolor de espalda, con o sin fiebre, pues que nos hacen sospechar por historia que pueden tenerlo, se le mandan todos los estudios pertinentes, resonancia magnética, con y sin contraste, los exámenes de sangre, hemograma, velocidad de electrosedimentación, PCR. Si es una espondilodiscitis espontánea y el paciente tiene déficit neurológico, compresión de estructuras nerviosas o datos de inestabilidad o dolor severo refractario o un deterioro clínico progresivo, si lo tienen, hay que realizar cirugía. En los casos en donde hay datos de inestabilidad, pues obviamente realizar una instrumentación para estabilizar el área. En esta parte no se recomienda dar antibióticos. Si el paciente no tiene estas condiciones, entonces se toman muestras para cultivos que puede ser por radiología intervencionista. Si los cultivos son positivos, independientemente de que se hayan tomado a través de cirugía o radiología intervencionista, una vez se toma la muestra de cultivo se inicia tratamiento empírico y dependiendo del resultado entonces se ajusta el tratamiento dependiendo del resultado de los cultivos. Si son negativos se dan antibióticos de amplio espectro. No voy a entrar en el tema del tiempo de antibióticos porque ya esto seguramente los colegas de infectología lo hicieron y lo manejan mucho mejor, pero la idea es pues tener más o menos una idea de cuál sería el manejo ideal de estos pacientes. Los pacientes que se manejan conservadoramente de forma inicial, además del tratamiento médico con antibióticos, se recomienda el uso de faja para estabilizar un poco la región espinal involucrada, producto de lo que conversamos, de la fragilidad que se puede producir a nivel de las estructuras óseas.
En estos casos las fajas pueden ayudar un poco a disminuir el riesgo de que se produzca una cifosis progresiva o obviamente también ayudan a controlar el dolor en los pacientes. Sin embargo, hay que darles un seguimiento estrecho porque la clínica puede cambiar, ya sea desde el punto de vista neurológico o ya sea desde el punto de vista de estabilidad a nivel del segmento involucrado. Esto era lo que tenía para presentarles el día de hoy. Espero que haya podido ser bastante claro y cualquier duda, con mucho gusto, pues